Hasta el 6, vamos a ponerlo hasta el 6. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 6, Proverbios. Cuando lo tengan, por favor, digan un amén. Proverbios, pastor. Que se oiga aquí. Proverbios. 2, capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿dentro de dónde? Sí. Y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué lindo, ¿eh? Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, por la sangre, la muerte y resurrección de Cristo. Y si hay algo, un bloqueo mental o opresión, Oh, sácalo, Padre, en el Jesús. nombre de Jesús Nazaret. Y si hay alguna mancha, perdona y límpianos Oh, con la sí, sangre Padre, de la Cristo. gloria a Jesús de En Nazaret, el nombre de Señor. Jesús, amén. La adolescencia es un lugar, entre 15 a 20, entre 15 a 20. Tenemos la adolescencia temprana, que entre 15 y media, 17, y avanzada entre 18 y 20. En esta etapa es que el muchacho, la muchacha, la joven se ponen un poquito como alborotados. Sí, como rebeldes. Dicen que son las hormonas. Allá. Dicen otra cosa. Pero yo creo que con el poder del Espíritu Santo Amén. se cambia la situación. Claro. Porque yo he visto hijos de pastores, hijos de familia pastoral muy bendecida, con hijos muy obedientes, gloria a Dios, porque han sido instruidos en el camino del Señor. Sabemos que en esa etapa es que comienzan a encontrarse con amistades en la escuela, en las calles, con amistades tóxicas, que lamentablemente mayormente se encuentran amistades tóxicas, que eso es lo más triste. ¿Está grabando, Marta? Sí, claro. Ok, que eso es lo más triste. Amistades tóxicas. Porque qué raro que no encuentre las buenas amistades. Son pocas las buenas amistades que hay. Siempre se encuentra uno que está fumando marihuana. Siempre se encuentra uno que está metido en cosas raras, en cosas ilícitas, que lo que anda detrás de las muchachitas o detrás de los muchachitos, etcétera. Entonces, esas son cosas que uno tiene que entender, que en esa etapa suceden muchas cosas. Amén. Amén. Entonces, la segunda etapa principal de la vida también se divide en tres segmentos: temprana, media y avanzada. La adolescencia temprana incluye las edades de 12 hasta los 15 años. En muchos países, los adolescentes de esta edad asisten a la escuela de educación secundaria. La adolescencia media incluye a los adolescentes de 15 a 16 años de edad. Los adolescentes de esta etapa en muchas culturas asisten a escuela de educación superior o bachillerato. La adolescencia avanzada incluye a jóvenes como de 17 a 19 años de edad. Por lo general, en esta etapa se gradúan de la educación superior o bachillerato. Es el 2. Ah, ya. Amén. Ah, ok, amor. Listo, gracias. Entonces, Ok. pero volviendo a la niñez, la etapa que tratamos ayer, los padres son responsables de observar al niño y educarlo. Los padres tienen que educarlo y observar cómo están creciendo en las 4 etapas. En la etapa espiritual, en la etapa intelectual o emocional, en la etapa social y en la etapa física. Entonces los padres son responsables de poner ojo o atención cómo se está desarrollando su hijo. Porque, ¿qué pasa aquí? Que cuando los hijos vienen de una familia disfuncional, solo Jesús puede resolver el problema. ¿Me voy a entender? Porque esto es algo muy serio. Entonces, pero si los padres hacen su trabajo como debe ser y aportan como debe ser, como Dios le manda, entonces la adolescencia, el niño tendrá otra clase de adolescencia de la que vemos hoy. ¿Me entiendes? Porque vuelvo y repito, el poder del Espíritu Santo
la unción del Espíritu Santo cambia a la gente, a los seres humanos. Y si el niño ha crecido en la palabra, se le enseña a orar, el padre oró con él, ora con él, le enseña las escrituras, el padre se hace responsable. El niño, el muchacho en la adolescencia tendrá otra clase de adolescencia que está fumando, que está detrás de las muchachitas, detrás de los muchachitos, que está con esa de discoteca en discoteca, todas esas cosas raras, fumando juca, fumando marihuana, fumando esa cosa que ahora están fumando, tomando globo con ese oxígeno que le va directamente al cerebro, que le hace daño. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres asumen su responsabilidad como debe ser, entonces los hijos van en una línea. Por eso cuando el padre hace falta o la madre hace falta, ahí hay un desequilibrio. Okay. ¿Me entiendes? Un desequilibrio. Y eso puede tener una connotación seria en la educación de los hijos. Y eso es algo real. Okay. Eso se ha visto hoy en día y Satanás se lanza fuertemente contra el fundamento de la sociedad, que es la familia. Ahora, si la familia está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo y está bien concretizada en la palabra de Dios y los hijos están bien enseñados en la palabra de Dios, entonces esta familia será un aporte de gran beneficio a la sociedad en el área espiritual, en el área intelectual, emocional, en el área social y en el área física, Entonces habrá un desarrollo, Por eso es importante que los padres estén asumiendo sus responsabilidades en cuanto a la educación de los hijos y mayormente en instruirlo en la palabra del Señor, a enseñarle a orar con ellos, a enseñarle las escrituras, enseñarle qué es el ayuno, enseñarle cómo manejar las cosas espirituales, enseñarle acerca de la persona de Jesucristo, del Espíritu Santo, enseñarle todo eso para que pueda crecer de una manera bien fornida. ¿Me entiendes? Entonces, la problemática es que hoy en día Satanás se ha lanzado fuertemente contra la base de la sociedad y es la familia. ¿Me entiendes? Y ha traído separación, los matrimonios, divorcio. Entonces se convierte en una familia disfuncional. Entonces los hijos se desarrollan de una manera muy diferente. Entonces eso trae problemas. Otra cosa también, que los hijos aprenden del ejemplo que se les da. A menos que no vean a Jesús como ejemplo. Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona y la persona se centraliza en que Jesús sea el centro de toda su vida, entonces el hijo que venga de una familia funcional adopta la norma de Jesús, claro, y su reino. ¿Me entiendes? Las leyes, el reino de Dios, su justicia, la adopta, las reglas, las normas, la adopta. Entonces, el Señor, a través de sus normas establecidas en su palabra y obediencia a su palabra, entonces el Señor educa a esta persona, ¿me entiendes? Lo reeduca, lo lleva a un nivel de intelectualismo, a un conocimiento, porque un cristiano dedicado es una persona bien desarrollada, ¿sabía? Porque tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio de desarrollo en las 4 o 5 áreas donde se desarrolla el ser humano. Es importante saber cómo se desarrolla. Esto es importante para evitar cometer errores graves. Por ejemplo, una persona tiene un dolor de cabeza, ya no podemos decir que ya está endemoniado, como algunos piensan, dice, no, ya está endemoniado, tiene el diablo, tiene una presión satánica. No, quizás que la persona no ve agua suficiente, quizás que la persona no durmió bien, quizás la persona está súper cansada, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que analizar y entender el desarrollo humano para evitar estos errores. Pero los padres tienen que tomar su responsabilidad de llevar a cabo la educación como Dios manda a la criatura para que el día de mañana tenga menos dolor de cabeza. Porque van a haber situaciones que se van a levantar, pero así los padres quizás no tengan ningún dolor de cabeza, porque si el niño se ajusta a la norma, no hay ningún problema. Pero a veces, tú sabes, como son jóvenes, quieren experimentar. ¿Me doy a entender? Entonces hay que tener cuidado con esto y poner atención a la educación. Entonces, la madurez. Por favor. Madurez. No es la adultez, pastor. La madurez. Adultez, dice aquí. Ah, la tercera, adultez. Bueno, pero eso es Okay. madurez, ¿sí, adultez? Ah, ok, perdón. Porque adulto viene de adulto. Ah, ya. La tercera etapa principal de la vida también se subdivide en temprana, media y avanzada. La adultez temprana se extiende como desde la edad de 20 años a los 35 o 40.
Es una etapa de muchos comienzos, vocación, hogar y familia, para mencionar solo unos cuantos. La adultez media abarca de los 35 o 40 años hasta los 60 o 65. Esta época se caracteriza por el alcance de las primeras metas, como el establecerse en una comunidad y criar, educar y preparar a los hijos para la adultez. La adultez avanzada abarca a los 65 años hasta el fin de la vida. Hace unos años, cierta compañía de seguros dividió en 3 categorías las épocas principales de la vida. Describieron la niñez y la adolescencia como la época de aprender. A la adultez temprana y media le llamaron la época de obtener ganancias. Y a la adultez avanzada le llamaron la época de añorar. En otras palabras, volviendo al tema. Hermano, ¿cómo crece una persona? Observe. Que desde pequeño le han enseñado las escrituras y la persona se ha sujetado a las escrituras desde pequeño. Que conoce, tú sabías que esa persona conoce el mundo espiritual. Si esa persona ha sido educado en ese mundo de la palabra de Dios, en el mundo de la palabra de Dios, ¿me entiendes? Centralizado y crece toda su vida entregada al Señor, será una persona bendecida. Pero estoy hablando de una persona aplicada y disciplinada en hacer la voluntad de Dios. Lógico que Dios lo va a llamar al ministerio. Okay. Lógico que Dios lo va a llamar al ministerio. Okay. Eso es lógico. ¿Me entiendes? Eso es lógico. Dios se lo va a llamar al ministerio. Dios se lo va a llamar al ministerio. Dios lo va a llamar al ministerio. Y va a ser un pastor o un misionero, un evangelista, un maestro, etcétera, para la gloria de Dios poderosamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo ejemplo Él lo va a seguir, lo va a llevar y lo va a dar a sus hijos, a sus generaciones que vienen, venideras. Entonces, es muy lindo cuando de la niñez hasta la madurez o la adultez, la persona es enseñado e instruido en la palabra de Dios. Entonces, la persona crece equilibrada. Y la parte espiritual, en otra palabra, bajo el control del Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la palabra, entonces la persona vive conforme a la palabra de Dios. Entonces esta persona va creciendo y desarrollándose. El Espíritu Santo lo lleva a crecer y a desarrollarse en la palabra, en la verdad de la palabra. Y entonces comienza a entender con más amplitud las cosas espirituales. ¿Me entiendes? Y se evitan muchos dolores de cabeza. ¿Verdad? Quizás haya aquí una lección para nosotros en cuanto a aprovechar al máximo nuestro tiempo y talentos al nutrirnos para el crecimiento cristiano. Ojalá que lo que aquí estudiemos nos inspire a aplicar los principios de siembra y cosecha empleados por Juan para que podamos ayudar a desarrollar en las personas el crecimiento saludable espiritual. Siembra y cosecha, ¿eh? Pero siembra y cosecha de la palabra. No siembra y cosecha de este evangelio falso que está sacándole el alma casi a los feligreses. Qué triste, sigamos. Las diferencias en las características de una época u otra son mayores en la niñez y la adolescencia que en la adultez. Sin embargo, ni las divisiones principales ni las subdivisiones dentro de las mismas son fijas. Cada persona se desarrolla en un ritmo diferente. Ahí usted explicó ayer, pastor, ¿no? El cuadrito, ¿no? La lección 2 hasta el 7. ¿Sí? ¿Se recuerda? La diferencia de las características ahí fue, ¿sí? ¿Se recuerda? ¿Estamos aquí? Ya. Las 5, las 6, las 7. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2 hasta el 7. Niño de 11 años de edad. Mi hermana. Niñez avanzada. ¿Qué tienen que hacer los padres en este caso? Ponerles atención Y educarlos. y educarlos. Mirando que están Mire, haciendo. la situación de la homosexualidad y la ideología de género. Hermano, es un ataque, el matrimonio gay es un ataque directo contra el diseño familiar que Dios ha creado. ¿Me doy a entender? Es un ataque directo y mucha gente no lo ve así.
Canadá, los profesores ahora en Canadá están dándole las clases a los alumnos vestidos, si son homosexuales, vestidos de mujer y la bandera del arcoíris en todos los colegios y haciéndoles creer a los niños de que eso es normal, porque tú tienes derecho o a ser mujer o a ser hombre. Y a muchas familias están muy confundidas porque tratan de educarlos en casa, pero es que es casi todas las escuelas donde hay un homosexual y por lo regular hay mucho profesor homosexual. Entonces ahí se fomenta esa teoría y pueden ir disfrazados. Los niños si quieren ser mujer se van de mujer vestidos. Eso es un caos en Canadá. Ay, Señor, ten misericordia. Bueno, no dura eso. Dama de 27 años de edad, Alberto. Adolescencia avanzada. No, Madurez temprana. Adultez temprana. adultez. Sí, esa misma, la misma madurez. Sí, madurez. Adultez lo mismo que Hombre de 70 años de edad, Elías. adultez avanzada. Niño de 3 años de edad, Yorladis. Niñez temprana. Muchacho de 14 años de edad. Alberto. 12 años de edad. ¿Eh? Adolescencia temprana. Amén. Persona de 29 años de edad. Adolescencia avanzada. Lo que están viendo, lo que están viendo, yo la pongo de una vez, la hago de una vez. Interesante. Ok. Desarrollo de la personalidad. Ok, ahora la persona, aleluya, se desarrolla en el área espiritual, en el área intelectual o emocional, en el área social y física. Ahora, la personalidad de la persona, carácter. Por eso es importante el fruto del Espíritu. ¿Entiendes? Por eso es importante el fruto del Espíritu. Para tratar con gente, para lidiar con personas, hay que tener el fruto del Espíritu. Hay que tener paciencia para lidiar con ciertos personajes, aún fuera y dentro de la iglesia. Hermano, que son gente que, imagínate, Dios te lo pone ahí para que practique y hay que practicar con ellos. Eso sí, la verdad. ¿Me entiendes? Así es. Hay que practicar con ellos. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, y seguir adelante y amarlo porque ya no hay de otra. No. Amén. ¿O no? ¿Sí o no? Porque, hermanos, por eso es importante desarrollar o crecer en la verdad de la palabra y desarrollar el fruto del Espíritu bajo el control del Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Esto es muy importante. Porque, hermanos, esto nos va a ayudar a nosotros a poder lidiar con las personas. ¿Me entiendes? A poder lidiar con uno mismo, con la persona, con esta sociedad que va en declive, en un derrumbe total. ¿Me entiendes? Y ayudar a la persona, a otro a crecer. Entonces, el desarrollo de la personalidad es importante. Porque algunas personas tienen cambio de personalidad o confusión en su personalidad, ¿me entiendes? Hay una persona que, por ejemplo, hay personas que no tienen esa confianza en sí mismos, ¿me entiendes? Hay personas que tienen la autoestima baja, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que necesitan refuerzo. Exactamente. Y una persona una persona con una personalidad desarrollada en el Señor, con carácter, con el carácter de Cristo, con el fruto del Espíritu Santo, puede visualizar esas cosas y ayudarle a crecer. Ahora, si la persona se deja, porque hay gente que no se deja ayudar, porque piensa que lo saben ya. ¿Me entiendes? Sí, hay gente que no necesitan ayuda ya, ya yo lo sé, sí, esto. Yo digo, bueno, está bien, resuelven. Entonces se estrellan, tienen problemas y siguen cometiendo su propio cayendo en el mismo hoyo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que aprender a dejarse ayudar. Si la persona está en esa situación. Claro. Amén. Sigamos. Desarrollo de la personalidad. Objetivo 2. Identificar 3 factores que influyen en el desarrollo de la personalidad humana. Observará usted que cuando existe equilibrio en el crecimiento en las 5 áreas de la vida ya mencionadas, las personas experimentan un estado de totalidad. Y aprenderá que al pasar las personas por varias etapas de desarrollo, sus necesidades, habilidades y características cambian. ¿Por qué cambian? ¿Por qué cambian? Aleluya.
Porque está bien nutrido y está en Porque equilibrio. pone otros valores. Porque pone otros Por valores. ejemplo, nosotros, nuestros valores son buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. En otras palabras, nosotros, nuestros valores, nuestras metas, nuestro objetivo es el reino de Dios. Amén. El reino de Dios y su justicia. Y la norma de ahí, del reino de Dios. Entonces, tenemos que entender esto, de que la persona va creciendo. Ahora, ¿cuáles son sus valores? Porque hay gente que tiene meta, pero no tiene una meta bien definida. ¿Me entiendes? Hay personas que tienen, pero no tienen su meta bien definida. Hoy estaba hablando con los adolescentes, ¿se puede decir? Sí. Él estaba diciendo el concepto de libertad. Y el concepto de libertad me dieron muchos puntos de vista muy diferentes. Entonces le expliqué. Y en esa pequeña introducción yo he aprendido muchas cosas. Wow. ¿Me entiendes? Fue muy de aprendizaje, le ayudó mucho. Se sintieron muy contentos. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, le doy clase, porque por eso le doy clase, por eso uno tiene que tener su objetivo claro. Uno tiene que tener su meta bien clara. Porque, mira, uno le enseña a esos jóvenes para que el día de mañana el Señor, Claro. ellos puedan conocer al Señor más a fondo y que su vida espiritual sea más de productividad y que ellos puedan crecer en el área espiritual, intelectual, social y física de una manera equilibrada, bajo el control del Espíritu, basado en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es importante. Entonces, sus valores serán el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, Será añadida. sigamos. Primero, veamos el desarrollo paralelo de la personalidad y los factores que más influyen en ella. Este breve anticipo nos dará un destello de otro factor que influye en nuestra capacidad de aprender. Las personas de la misma etapa de edad, por lo general, se asemejan en muchas maneras. Tienen la tendencia de seguir con patrones similares de crecimiento y desarrollo. Con todo, no se puede considerar como típica a ninguna persona. Nadie encaja exactamente en una lista de características generales. Cada persona es singular, con su particular temperamento, carácter y personalidad, pero estos se desarrollan y modifican a través de la experiencia, el instrumento y el proceso de aprendizaje. Se modifican. Esa palabra modificar en el proceso de aprendizaje. Recordemos que esto es un proceso de vida a ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Mira, hermano, la humildad y la sencillez, eso es algo muy lindo. Algo muy lindo. Y lamentablemente, lo tengo que decir con tristeza, la mayoría de los pastores y los líderes carecen de humildad y sencillez. ¿Me entiendes? No escuchan. ¿Me entiendes? Entonces, al carecer de eso, ahí hay problemas serios. Eso va a traer conflictos internos. Porque cuando tú ves que sucede algo en una iglesia, es cuando uno de los líderes está jalando la cuerda que no debe jalar. Eso siempre sucede porque, vuelvo y repito, estamos en un proceso. Entonces algunos no quieren sujetarse al proceso y comienzan a entregarse a lo que no deben. Por eso es importante entregarse al proceso e ir modificando las áreas que a Dios no le agradan y poniendo las áreas que a Dios le gusta, las cosas que a Dios le gusta. ¿Me entiendes? Porque esto es un proceso de vida para ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso siempre digo, cuando en una iglesia hay división, hay guerra, todas esas cosas, ponte a fijar qué fue lo que pasó internamente. Te vas a dar cuenta que uno de los líderes, o el pastor, o alguien, se llenó de orgullo, de altivez, de soberbia, de rebelión, no quiso escuchar, no quiere sujetarse el uno al otro, no quieren regirse por la norma de Jesús, porque la cosa es lo siguiente. La Biblia dice sujetar los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de vida es un mandamiento, Sujetar los unos es un mandamiento. Es decir, que si tú no lo haces o yo no lo hago, ¿qué pasa? Estoy fuera de las normas de Dios. Amén. 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 Entonces, esto es importante. Por eso en el proceso tenemos que ir deshaciéndonos de las formas
del viejo hombre, cada día más. Por eso es un proceso. Por eso yo digo que el animal, el diabólico, el que no conoce la cosa de Dios, el que es un religioso, aquel que tiene la mente entenebrecida, aquel que tiene una mente destructora, cuando tiene la oportunidad de destruir al otro, lo hace. De hablar mal, ¿me entiendes? De burlarse. Entonces, por eso hay personas que uno dice, oye, pero ¿por qué él es así o ella es así? Entonces, uno tiene que entender que esto es un proceso y algunos se agilizan, unos se ceden, otros no. Pero el orgullo en el ser humano es peligroso. Por eso hay que ser sencillo y humilde y humillarse delante de Dios para que Dios os exalte a su debido tiempo. Entonces, en este proceso nosotros vamos a ir modificando. Amén. Amén. Quitando lo que a Dios no le agrada y poniendo lo que a Dios le agrada y creciendo en esas virtudes que a Dios le agrada. Amén. Sigamos. Personalidad es un vocablo que se refiere a lo que es una persona en su totalidad. Incluye los pensamientos, acciones, actitudes, rasgos, temperamento y carácter. La personalidad humana es afectada por fuerzas complejas a través de un largo periodo de tiempo. Aquí estudiaremos 3 factores que influyen sobre la personalidad. Primero, herencia. Segundo, ambiente. Tercero, voluntad. Oiga, tu herencia, Herencia ambiente y voluntad. y voluntad. Ponga atención. Herencia. Herencia. A los rasgos específicos. Espérame. Herencia. Si los padres, usted no simplemente hereda el patrón genético, sino también hábitos. Hereditario también. Hábitos también, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque el niño hace lo que ve de los padres. ¿O no? Amén. Entonces, no simplemente el patrón genético o la parte genética, color, la piel, todas esas cosas, el tamaño, bueno, Ah, ya. sino también, por ejemplo, los hábitos que el padre o la madre hacen, ellos también tienen, mayormente, no siempre, tienen la tendencia a hacerlo. Amén. Y eso, el día de mañana, usted no puede decir, no, porque él es así. Él es así porque tú eres así. Ahora, cuando el padre o la madre son unos alcohólicos y el niño es alcohólico y vive una vida para la gloria de Dios, entonces ya sabemos que es el problema del padre, no del niño. No del joven o de la persona. Claro. ¿Me doy a entender? Pero esto es importante entender esta cosa, que también hay personas que arrastran una maldición. Por ejemplo, hay gente que se dan a la cosa de la brujería, a la hechicería, Jesús, ya. al satanismo, ¿me entiendes? Al espiritismo. Entonces automáticamente esos demonios se traspasan a sus generaciones. ¿Me entiendes? A menos que la persona no cierre la puerta y arrepintiéndose en Cristo Jesús, todos esos demonios. Por eso es que tú ves que en toda esa gente que adoran al diablo, o le sale un homosexual, o le sale una bruja, un hechicero, un delincuente, algo raro sale de allí. Porque hay una maldición. ¿Me entiendes? Entonces solo Dios puede romper esa maldición. Por eso no simplemente los patrones genéticos, sino también forma de vida, actitud de vida, cosas que los padres hacen, también los hijos lo pueden heredar. Claro. Y hacer seguidamente. Por ejemplo, ahí el padre era un doctor, el hijo también es doctor. El padre es por ejemplo, un ingeniero, el hijo también quiere ser ingeniero. ¿Me entiendes? El padre es por ejemplo, un actor de película, él quiere también ser un actor de película. ¿No, no? Entonces él quiere, entonces muchos hijos, ¿cómo? Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, etcétera, ¿sí me entiendes? Son cosas que te infunden. Por ejemplo, yo escuché a un basquetbolista que lo estaban, no sé si fuera que lo estaban firmando para la NBA, para uno de sus equipos. Y yo dije, wow, tú ves. Por eso es que los padres tienen que dar buen ejemplo. El padre maltrataba a la madre. ¿Me entiendes? Violencia doméstica, ¿me entiendes? Había agresión física. No, el papá de él. Él estaba pequeño. Ah, ok. Ya. Entonces la madre no lo pensó de vez, se cogió los hijos y se los llevó. No sabían para dónde iba, dijo él. Pero ella dijo, él dijo, nos sacaste de allí. Ella tenía que trabajar duro. Wow. Para mantener a sus hijos. Él lo estaba diciendo, porque él ya
él estaba siendo filmado para un contrato millonario. So, Y él dijo que la verdadera razón de que él hoy en día es lo que es gracias a su madre. so, Ahí, la madre estaba ahí y se puso a llorar. yeah, Porque él entiende Ya. lo que la madre hizo por él. Él se esforzó por él. Y él dijo, lo que hoy en día soy se lo agradezco a mi madre. Porque ella luchó, se esforzó, nos enseñó, nos instruyó, nos guió, nos motivó, todo eso cuando el padre hacía la diablura. Pero ella tomó el timón. Wow. Y hoy en día, dijo él, yo soy lo que soy gracias a mi madre. Wow. Entonces, eso viene porque él ve el ejemplo, vio la lucha. ¿Me entiendes? Por eso los padres tienen que hacerse responsables. ¿Me entiendes? Y esto es importante. Entonces, él hereda eso. No, mi madre fue luchadora, yo voy a ser un luchador también, yo tengo que seguir adelante. Yo vengo de una familia disfuncional, pero vi el ejemplo que mi madre me dio y fue suficiente para seguir adelante, para poder luchar, para ser una persona decisiva, para lograr los objetivos, porque él vio ese ejemplo. wow. ¿Me entiendes? Él vio ese ejemplo. Entonces, eso es lo que los hijos ven, también los ejemplos de los padres, también los hijos lo heredan. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Es muy importante que demos buenos que los padres den buen ejemplo. Amén. Pero si el padre era un alcohólico, un delincuente, y el hijo ve eso, yo he visto que los hijos también salen alcohólicos. La mayoría. Claro, el ejemplo arrastra. ¿Me entiendes? No solamente el patrón genético hereditario, sino también actitudes y el ejemplo, los hijos lo ven. ¿Me doy a entender? Entonces, y Satanás se aprovecha de esto Exactamente. para destruir a la persona, al joven, en su desarrollo, para que no tenga una estabilidad emocional, para que no tenga una estabilidad espiritual, para que no tenga una estabilidad social, para que no tenga una estabilidad física, para que no pueda desarrollarse como debe desarrollarse un humano. Satanás se aprovecha de esto para destruirle. ¿Me entiendes? Por eso cuando una persona viene de una familia disfuncional, lo que yo siempre recomiendo es que se aferren a Dios Claro. fuertemente y que asuma las normas de la palabra como la ley de vida en su vida cotidiana. Que vean el ejemplo de Jesucristo. Que busquen a Dios tenazmente para que Dios se glorifique. Amén. ¿Me entiendes? Porque cuando tú eres una persona que viene de una familia disfuncional, tú puedes tener un corazón, tú puedes ser una persona de carácter débil o de carácter fuerte. Si eres de carácter débil, viene la problemática, que te puede dejar influenciar fácilmente. Ahora, si eres de carácter fuerte, viene la problemática, que tu corazón se puede endurecer y atreverse a hacer cosas terribles y tenaz. ¿Me doy a entender? Por eso es que se necesita un equilibrio. ¿Me entiendes? Por eso, si la persona no tiene a Cristo, si la persona no se ha aferrado al Señor fuertemente, si la persona no ha tenido un encuentro profundo con el Señor y viene de una familia disfuncional y el ejemplo que le han dado no ha sido bueno, o también viceversa. Si ve el ejemplo de los abuelos también, porque muchas veces en los países latinoamericanos los abuelos crían a los hijos también, y los abuelos también le pueden dar un buen ejemplo como un mal ejemplo, y también le ayudan y le instruyen, pero en realidad son los padres que tienen que hacer esa función. ¿Me entiendes? Los padres que tienen que ayudarle a crecer y darle el ejemplo para que el día de mañana estén orgullosos de lo que su hijo es. Amén. Es muy importante, sigamos. Primero, herencia. A los rasgos específicos que heredamos de nuestros padres les llamamos herencia. El tamaño y la forma del cuerpo, el color del cabello y de los ojos, las disposiciones y las habilidades intelectuales son unos cuantos ejemplos de las cualidades que componen nuestra personalidad. Se ha prestado mucha atención a las diferencias, entre las personas en sus habilidades intelectuales causadas por la herencia. Habilidades intelectuales. Mucha gente piensa que si mi padre fue un campesino, una persona que no llegó a un grado grande, piensa que mayormente la probabilidad de que yo llegue a algo grande es poco. No, espérate un momento. Ya. Si la persona se le instruye, si como padre, aunque tú no hayas sido una persona muy intelectual,
pero tú instruyes a tu hijo a ir a la escuela, a que se prepare, lo motiva, lo ayuda, con lo poco que tiene, el niño o el joven se puede preparar, puede lograr cosas grandes. Vuelvo y repito, la voluntad, que es uno de los factores importantes. Hay que tener determinación. Oiga bien, hay que tener determinación. Hay que tener determinación. Hay que tener determinación. Eso es lo que hay que tener. Determinación en hacer las cosas. ¿Me entiendes? Determinación en hacer las cosas. Porque tú puedes venir de cualquier familia, pero si tú no tomas no determinas lograr tus objetivos, y mayormente en el Señor, tú no vas a llegar. Tener una determinación, acción y disciplina. Determinación voluntaria, acción y disciplina. Determinación voluntaria, acción y disciplina. Entonces, así vamos a poder lograr, ¿me entiendes? Porque es importante que la gente se desarrolle intelectualmente, que conozca, ¿me entiendes? Que conozca a profundidad las cosas, que conozca. Porque cuando tú estés claro de a qué Dios te llamó, es muy difícil que algo te cambie de parecer, a menos que tú te cedas. ¿Me entiendes? Cuando Dios te llama, es muy difícil que alguien o algo te cambie. Cuando tú tienes visión, ahora tú sabes que Dios te llamó. Mucha gente piensa que, bueno, yo soy pastor o líder, Dios me llamó a esto. Espérate un momento. Pero yo tengo que prepararme, cada día tengo que estudiar, investigar, escudriñar, tengo que prepararme cada día para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que no importa el trasfondo de donde tú vengas, si tú te cedes al Señor, si tú entregas tu vida al Señor y te aferras a la norma del Señor, al reino de Dios, su justicia, por medio de la obediencia a la palabra y del Espíritu Santo, y te dedicas profundamente a la palabra, al estudio o a tu carrera, lo vas a lograr, porque el Señor da fuerza, el Señor da visión, el Señor le da luz a la persona. ¿Me entiendes? Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque cuando una persona se aferra tenazmente a la visión que Dios le da, hermano, Dios se glorifica. Amén. Pero hay que prepararse. Sigamos. Estas habilidades mentales parecen determinar el alcance de los límites dentro de los cuales una persona tiene la capacidad de aprender. Este factor hereditario se observa en particular en la forma en que los niños aprenden y se desarrollan. La capacidad de crecimiento y desarrollo en cada área de la vida forma parte de las dotes naturales de la persona. Sin embargo, debido a la combinación singular de rasgos que influyen sobre el desarrollo de la personalidad que recibimos por la herencia, cada persona crece, se desarrolla en forma diferente de las demás. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Determinación, voluntad y acción. Disciplina. Exactamente. ¿Bajo la dirección de quién? Del Espíritu Santo. ¿Basado? En la obediencia a la palabra. Sí, lógico, porque tú puedes venir de cualquier área de familia, de cualquier orden social, sea de millonario o de pobre o medio, como quiera. Porque, no me digas usted a mí, por ejemplo, hay hijos de los hijos de Hollywood que han caído presos, han caído en droga. Uy, sí. El que encarnó el papel del Iron Man, el hombre de acero, Robert Jr., sí, él estuvo detrás de las rejas por droga y cosas. ¿Está entendiendo? Y su vida era un caos. Pero Dios es misericordioso. Tomó una determinación. Y tomó acción y se disciplinó. Porque también tiene que ver con la persona personalmente. Claro. Porque la persona se decida. No importa de qué trasfondo venga. Pero si adopta la norma de Jesús y el ejemplo de Jesús y vive
conforme a esta ley, a esta línea, será una persona bien destacada en sus estudios. Será una persona destacada en el intelecto. Será una persona destacada con estabilidad emocional, estabilidad mental. Será una persona con una estabilidad social. Será una persona con una estabilidad espiritual, una estabilidad física. Esto es cuando la persona se aferra tenazmente a la norma de nuestro Señor Jesucristo y vive conforme a esa norma. Me doy a entender, no importa de qué trasfondo de familia tú vengas. Porque el Señor abre las puertas. Que tú no te has fijado que mucha gente ha logrado cosas grandes. Y mucho de eso, si tú vas a su trasfondo, a su vida antigua, hubo un momento en su vida que ellos creyeron en Dios y buscaron a Dios. Y Dios comenzó a abrirle las puertas. Se dedicaron a Dios y creyeron y le pidieron favores a Dios. Muchos, aún no siendo cristianos, le pidieron favores. Y muchos que no tienen una relación con Dios, cuando llegan al éxito, dicen gracias a Dios. Algunos mencionan directamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice, gracias a mi Salvador, mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se aferraron tenazmente, tuvieron una determinación, llevaron en acción y hicieron una disciplina. No importó el trasfondo de si era de pobre, de rico, de medio, como sea. Se aferraron a las normas de nuestro Señor Jesucristo y se determinaron, accionaron y se disciplinaron. Amén. Sigamos. Amén. Medio ambiente. Medio ambiente. El medio ambiente se refiere a los que nos rodea. Las personas se desarrollan dentro de los marcos físicos que tienen efectos licitadores y determinan su desarrollo. Por ejemplo, la vida de una carpa nómada y la vida en una comunidad de apartamentos ejercen diferentes influencias sobre los niños. Imagínese, por ejemplo, la diferencia entre los niños del campo que pueden cavar, correr, saltar, explorar los campos y participar en trabajos y juegos propios de su ambiente físico, los niños de la ciudad que viven en edificios de apartamentos atestados, quienes juegan en calles y callejones repletos de personas y objetos en una selva de concreto. El ambiente social, que también influye sobre el desarrollo de las personas, incluye cosas tales como los vecindarios de donde viven, su ocupación y educación, ingresos financieros, familiares, la calidad de las escuelas disponibles, las oportunidades a su alcance para actividades recreativas, culturales y religiosas, así como otros factores. La cultura también forma parte de nuestro ambiente. Toda cultura ha establecido sus propios valores y enseña conducta basada en estos valores. Párame ahí. Miren esto, mi gente. El medio ambiente, algunos dicen lo siguiente. Bueno, hay medio ambiente en donde no te ayudan a desarrollarte socialmente, físicamente o mentalmente, intelectualmente. Pero yo siempre digo esto, es verdad, hay ambientes así. Pero, ¿qué de la determinación tuya? ¿Quieres tirarte a ser un derrotado? ¿A llorar por la situación? Hubo uno que dijo, quizá no lo logre, pero mejor muero en el intento. Quizá no, perdón, quizá no, pero sí lo puede lograr. ¿Me doy a entender? Mejor me muero en el intento, dijo uno. Y eso es muy importante, no darse por vencido. Por eso es importante la determinación. ¿Me entiendes? La determinación de accionar en la visión que Dios te ha dado. En el llamado que Dios te ha dado. No detenerte. No pararte. No ver al otro como una competencia. No. Tu objetivo tiene que estar claro. Porque mira, hay una diferencia de que quizá hay dos personas que están haciendo el mismo trabajo o estudiando la misma carrera. Pero hay uno que tiene visión y tiene una meta.
pero el otro lo está haciendo simplemente por el dinero o por el estatus que le cede, que le proporciona o le cede ese trabajo. Pero el otro está mirando algo más. Dice, después de aquí voy a ser presidente de esta nación. ¿Está entendiendo? El otro tiene un objetivo más grande. Y eso es lo que mucha gente no entiende. El medio ambiente sí es verdad, pero ¿qué de tu determinación? ¿Cuánta gente no han venido de lugares bajos, caídos, rotos? Y se han decidido, voy a estudiar. Un Nikola Tesla. Que tú me dices, un Einstein. Ah, no, que el coeficiente, tú puedes tener un coeficiente grande, pero si tú no lo usas, De nada va. si tú no lo usas, dime. Ahí mismo. Igual que un cualquiera. Yo tengo una persona en mi familia, hermano, es una genia. Una genia. Pero que no le gusta estudiar. ¿Cómo que no le gusta estudiar? Aquí viene el problema. Observa esto. Yo quiero que me pongan atención. Wow. ¿Qué pasa? Los niños o los jóvenes que tienen esa capacidad mental que pueden usar un poquito más que otros, Yeah. por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, Amén. cuando están en la clase o se aburren o no le ven sentido, lo ven como si fueran tontos, gente torpe. Esta gente están como torpe, eso de niños, ¿me entiendes? Se aburren, entonces no le ven como sentido. Entonces, ahí ellos mismos se engañan. Sí. Se autoengañan. ¿Me entiendes? Entonces, aquí viene el punto que no van a usar su intelecto, se van a desviar y van a buscar otra cosa. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante entender esto, que tú puedes tener lo que tú tengas, la herramienta que tú tengas, pero tú tienes que saber cómo se maneja y tener una determinación y una visión y acción y disciplina. Por ejemplo, una cultura que yo siempre digo me llama mucho la atención y admiro eso. Los japoneses, esa gente, digan lo que digan, esa gente son los reyes de la disciplina. Digan lo que digan, esa gente son los reyes de la disciplina, compadre. Ahí hay una disciplina, ¿no? Estaba viendo un reportaje que se hundió como una calle. Una calle se hundió con todo para abajo. Y esa gente, mira, son tan disciplinados que a uno de estos países europeos le costaría meses. A ellos le costó como 7 días o quizá también Wow. en construir todo eso So, y poner todo eso, porque aún la gente secular ayudaban. so, wow. Por ejemplo, en el juego de fútbol, en el campeonato de fútbol, no sé si fue el año pasado, 2 años atrás, toda la gente iba a apoyar su partido, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta gente, los japoneses? Observa lo que sea. Después que ellos terminaban, ellos limpiaban todo, recogían todo en una funda y dejaban todo limpio. Sin embargo, los otros dejaban todo sucio, todo. Eso es para que tú veas la disciplina que tienen esa gente, compadre. Eso es para que tú veas el alineamiento de que tengan otra cosa que no estamos de acuerdo. Eso yo lo entiendo, pero hay que ver el lado bueno que tú puedes sacar para aprender. Claro. ¿Me entiendes? Esa gente tiene una disciplina. Mira, hoy en día la tecnología que ellos tienen, hasta donde han logrado. ¿Me entiendes? Lo que han logrado. Entonces, por eso es que hay que tener una determinación, la voluntad, que es un factor muy importante. Pero no se puede quedar solamente en el sueño, hay que accionar. Sí, pero usted acciona, sí, pero tiene que permanecer en esa acción, una disciplina. ¿Me entiendes? Porque cuando ya se hace una disciplina, que se hace un hábito de disciplina, que ya su cuerpo, su ser está acostumbrado al estudio. Por eso, si tú estudias, si tú mantienes en estudio, aunque tú tengas 90 años, 80, 90, 100 años, tú siempre seguirás leyendo, estudiando, porque ya tú estás acostumbrado, tú has hecho un hábito, una disciplina. Por eso tú estás acostumbrado a estudiar las escrituras, tú te acostumbras, entonces ya tú has hecho un hábito. Si es un hábito de oración, tú has hecho un hábito, ¿me entiendes? Una disciplina, y así te va desarrollando. Entonces, el medio ambiente te puede llevar a hacer un ambiente hostil, pero si tú tomas una determinación y ves esos obstáculos como para aprender, porque aquí que viene el punto, ves los obstáculos para aprender. Por eso cuando tú tienes gente difícil, como yo digo, Dios te lo puso ahí para que practique. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Hay gente que te hace la vida imposible. Hay gente que te ataca, que te tiran, que no te muerden porque Dios tiene misericordia de ti. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que buscan como la manera para hacerte, para pellizcarte, en que sea, para hacerte la vida imposible. Porque ellos se gozan cuando te ponen, ¿tú me entiendes? Te ponen un poquito de leña candela ahí para tú tienes que,
Y tú tienes que tratarlo con amor, que lidiar con amor. Claro, a veces decirle las cosas fuertes, pero tienes que tratarlo con amor. Porque tú tienes que entender que tú lo tienes ahí al lado. El Señor lo puso ahí al lado para que tú practiques, para que tú, ¿me entiendes? Trate y manifieste. Vamos a ver si es verdad que tú tienes amor, de verdad. Vamos a ver si es verdad que tú, yo te llamé a esto. Vamos a ver si es verdad que para que tú aprendas, para que tú te desarrolles. Entonces, si vemos el medio ambiente hostil, tú dices, esto es una gran oportunidad para crecer. Ok, busca la manera de crecer y de desarrollarte. Saber invertir. Saber cuando aquellos duermen, aquí, cuando mucha gente duerme, tú estás trabajando, estás estudiando, alaba. Cuando aquellos desisten, tú persistes, alaba. ¿Me entiendes? Cuando aquellos gastan, tú ahorras y te preparas. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, y no dejes caer la visión que Dios te ha dado. Porque eso es importante. Eso es importante. Por eso yo digo, por ejemplo, hoy en día Dios me llamó, yo estoy aquí enseñándole al pastor, pero yo sé yo tengo claro mis objetivos, cuál es el llamado que Dios me ha dado. ¿Me entiendes? Yo puedo pastorear, puedo enseñarle, pero yo tengo claro mi llamado. ¿Me entiendes? Yo tengo claro mi llamado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás claro en esto y tú estás preparado, Dios te lleva, no importa el ambiente hostil donde tú estás creciendo, te estás desarrollando. Porque, hermano, hay ambientes que son de piedra. ¿Me entiendes? Hay ambientes que son duros, que luchan para que tu vida espiritual no crezca, para que tu vida intelectual no crezca, para que tu vida social no crezca, para que tú físicamente no te puedas desarrollar debidamente. Hay muchos factores en ambientes hostiles que luchan contra, pero tú tienes que ver todo esto como una oportunidad para desarrollo y crecimiento. Amén. Y poner a Dios sobre todas las cosas, que es muy importante, adoptando las normas del reino de Dios y su justicia. Sigan. Perdón, pasó una preguntita. Aquí las personas se desarrollan dentro de los marcos físicos que tienen efectos licitadores. ¿Qué quiere decir licitadores? Y Facilidades. O felicidad. Ah, bueno, gracias. El ambiente provee tanto limitaciones como oportunidades para desarrollar nuestras habilidades mentales. Por lo general, preferimos un ambiente que nos provee amplias oportunidades de desarrollo, antes que el que provee solo oportunidades estrechas limitadas. Tercero, voluntad. Voluntad. Aquí viene algo muy importante y vuelvo y repito, el factor de voluntad. Fuerza de voluntad que tiene para levantarse a las 4 de la madrugada, 3 de la madrugada, a orar y a estudiar. Eso es muy importante. Esa es la mejor hora para orar y estudiar. 3, 4 de la madrugada. Todo está silencioso. Hay una concentración última. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo, cuando otros duermen, tú te preparas, tú te desarrollas, tú creces. Y después, claro, tendrás lucha. Tendrás luchas. Pero tú no te puedes quedar en lo que diga fulanito de ti. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo, la voluntad es un factor determinante aquí. Y de elevadísima importancia. Tú no oyes que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ludil, ¿por qué? Ya, porque no tiene pues un hábito. Entonces mantiene desorientado. No hay una disciplina. No hay un hábito donde... ¿Me entiendes? No hay una disciplina. Porque cuando tú formas una disciplina, tú tienes que tener una forma sistemática. Porque algunas personas no entienden cómo funciona el cerebro. Mucha gente no entiende cómo funciona el cerebro. Porque no hay diligencia. Pero hay una cosa que cuando, por ejemplo, tú tienes mucha información y tienes que aprender esta información, de que tú ves, por ejemplo, toda esa información, ya tú estás pensando, oye, esto es demasiado. Si comenzaste así ya es demasiado, no. Si tú eres sabio, inteligente, hace lo siguiente: ¿cómo yo puedo aprender toda esta información? ¿Qué sistema debo de adoptar para aprender esta información? Pero bueno, en eso de que uno se tenga que levantar a las 3, 4 de la mañana y cuando uno trabaja, ¿cómo hace? O sea, Bueno, muy sencillo. Si no puede ni 3 ni 4 de madrugada, entonces en el día. En el día es cuando yo Entonces en el empiezo día usted coge un tiempo para para orar y estudiar. Es importante. bueno, yo me levanto a las 6 a orar. No, está bien. Por las 3, 4 horas. Usted coge el día, oiga, coge las horas y el día que pueda. Pero haga una disciplina.
Oye, coja la hora y el día que pueda. Pero si usted hace una disciplina de eso, la gloria de Dios. Créame. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay muchas cosas del griego que yo me las tengo que aprender de memoria. Mucho. Porque aunque no lo quieran decir, es una lengua compleja. ¿Me entiendes? Nosotros con el español estamos... Entonces, no, hay que entender algo. Nosotros somos seres inteligentes, creados a la imagen y semejanza de Dios. Si usted determina una cosa, por ejemplo, si un hombre inventó un auto, ¿quién dijo usted que usted no puede entender cómo funciona un auto? Pero entonces a esto también le tenemos que meter, que tenemos que aprender el idioma que usted está... No, sí, no. Aquí que viene lo lindo de Dios. Dios me estructura a mí para estudiar las cosas difíciles, para hacerla fácil, para enseñársela a la persona que la Gloria aprenda a fácil. Para que lo aprenda fácil. Eso es lindo, ¿eh? Que tú puedas aprender las cosas difíciles ¿Verdad, y, no? y transmitirlo. transmitirlo en un lenguaje sencillo que todo el mundo lo pueda entender. Que muy poco hacen eso. Es verdad. ¿Me entiendes? Que muy poco hacen eso. Entonces, sigamos. Voluntad. La voluntad de las personas también influye sobre el desarrollo de su personalidad. Se les ha dado la capacidad de hacer decisiones. Decisión ahora. Miren, esto es algo aquí serio. Y es el factor de decisión. Porque para todo hay que tomar una decisión. Ahora, ya que estamos en Cristo, tenemos que aprender a tomar la decisión desde el punto de vista de Dios, de su palabra. A resolver los problemas desde el punto de vista de su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, lógico. ¿Por qué? Porque el factor de decisión siempre va a afectar nuestra vida, sea para bien O para mal. o para mal. ¿Verdad? ¿Están entendiendo? Casarse con una persona, mudarse, buscar otro trabajo, el estilo de vida que lleva. Esos son factores que usted o yo o otra persona deciden hacer. Ahora, eso afecta. ¿Me doy a entender? Sigamos. Quizás decidan aprovechar las oportunidades de desarrollo disponibles para ellos o ignorarlas y descuidarlas. Algunas personas creen que la voluntad es más importante para el desarrollo de la personalidad que la capacidad mental heredada o las oportunidades de su ambiente. Deme la correcta. Aplicación. Sí, deme la correcta la aplicación. La A. Toda persona nace con la capacidad de crecer, desarrollarse y aprender. Toda persona, pero ¿cuántas toman la determinación, la de voluntad? La determinación de hacerlo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas toman la determinación de hacerlo? ¿Cuántas? Son pocos. Pocos son los que la... Perdón, voy al baño. ¿Cuántas? ¿Me entiendes? Son pocos los que toman la determinación de hacerlo. Acción. Sí, tomarse la responsabilidad, eso es difícil, no todo el mundo se... No, es que la gente hoy en día Creo que vale. no quieren desarrollarse. Nosotros venimos, por ejemplo, a estudiar aquí con usted, y nosotros no tomamos también nuestra disciplina en el estudio, también nosotros damos... No llega. Vamos a durar aquí años y años lo mismo que Es lo mismo. y no vamos a aprender nada. Es lo mismo, por ejemplo, si tú no te dedicas, vuelvo y repito, disciplina. Determinación, acción y disciplina. Determinación, acción y disciplina. Toma una decisión de hacerlo. ¿Me entiendes? Y tú verás que dentro de 1 año, 2 años, tú verás el fruto. Dedicación, dedicarte a eso y tú verás que lo logras. Porque yo creo que el ser humano es inteligente. Claro, ¿Me entiendes? Hay gente que aprendieron hasta leer con la Biblia. aprende, sí. Dígame. Sigamos. Ludir, La D. ¿qué dice? Lo que le rodea a una persona puede proveer oportunidades específicas para fomentar el crecimiento, el desarrollo y el aprender, o estorbarle el desarrollo. ¿Usted ve?
Pero, aunque tenga un obstáculo o un estorbo, ¿qué debemos de hacer en este caso? Ver ese obstáculo como oportunidad. Que mucha gente no lo ve así. Como oportunidad para aprender algo para el futuro. ¿Me entiendes? Pero, ¿cómo así? ¿Cómo qué obstáculo? Como Por ejemplo, un ejemplo. un obstáculo, vamos a decirlo así, un ejemplo, nací en una familia con escasos recursos. Ya. Quiero ir a la universidad a estudiar. No encuentro trabajo. Es un obstáculo, ¿sí o no? Ya. ¿Qué debo de hacer? Ponerse a trabajar Míralo como una... para poder avanzar. La necesidad Sí. es la madre de los inventos. ¿Eh? Sí. La necesidad es la madre de los inventos. Ahora viene el punto de que si soy cristiano y estoy en esa situación, oro, pero trabajo. Busco trabajo, le pido a Dios luz y Dios ayuda. Sí. Porque muchos hoy en día, los que son multimillonarios, ¿no cree usted? Yo también, llegó un momento donde se le prendió la lámpara. Por ejemplo, este multimillonario, Elon Musk, el de la compañía Tesla, si no me equivoco. Este personaje, hermano, él invirtió todo lo que tenía y se fajó y trabajó, y hoy en día mira quién es. ¿Quién es? Uno de los hombres más millonarios del mundo. Y no hace mucho, él vino luchando de atrás y de repente el boom. Porque hubo una dedicación. Hubo una dedicación, mi gente. Pero yo me refiero a un ejemplo espiritual. El obstáculo espiritual, por ejemplo, el obstáculo espiritual. Vamos a hablar uno de los obstáculos que tienen todos los creyentes. Su naturaleza pecaminosa. Ya. Por ejemplo, yo tengo la persona tiene ese obstáculo, todos los creyentes tienen esa lucha. Y si yo no tomo una disciplina en la oración y ajustar mi voluntad a la norma de la palabra y a vivirla y estar sujeto a la dirección del Espíritu, si no hago esos ejercicios espirituales, ¿qué va a pasar conmigo? La carne me devora. La carne. ¿Me entiendes? Cargo en el estado natural. El Espíritu Santo me puede dar señal y todo, pero si yo no le escucho, me convierto en carnal. Y uno de los obstáculos más grandes es la naturaleza pecaminosa adámica, caída. ¿Me entiendes? Entonces, si tú tienes salud, tú tienes que tener una determinación para orar, para ayudar, para buscar a Dios. Pase lo que pase. ¿Me entiendes? Pase lo que pase. Vuelvo y repito, tú tienes que tener una determinación. Una determinación. Porque hay personas, miren, que de que ven la situación se dan por vencidos. Otra cosa, tú tienes que estar claro en la visión que Dios te ha dado. Y está claro en el llamado que Dios te ha dado para que ¿Cómo opere. se da cuenta uno del llamado, pastor? Cuando uno comienza ahora a establecer una relación con Dios, con el proceso, te va a ir dando cuenta. El Espíritu Santo te va dando luz. Y a veces también le muda también el Señor también. Pero eso se demora. Le muda también. Depende de la persona. Depende si la persona es dedicada al Señor más rápido, porque está agilizando el proceso. No, Hermano, Pero el mismo Señor se lo dice a uno o Él te lo dice, Él te habla. Él te va a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque yo he conocido evangelistas que lo que tienen son 3 años, 4 años. Y ya están predicando y predican como si fuera una persona ya adulta en el evangelio. ¿Pero por qué? Porque esas personas vienen de un mundo fuerte y se metieron fuertemente con Dios. Fueron a un instituto, cogieron un año de instituto, estudio intensivo, buscando a Dios, predicando y enseñando y dando su testimonio. Y Dios comenzó a usarlo. gloria a Dios. ¿Me debe entender? Y Dios comenzó a usarlo. Y Dios comenzó a usarlo y se decidió. ¿Por qué? Porque ellos se decidieron. Accionar. Tomaron una determinación, acción y una disciplina. El ambiente siempre ve un ambiente hostil.
Siempre va a haber algo de hostilidad, siempre. Siempre el diablo busca cómo meterte el pie. ¿Me entiendes? Te calles. ¿Me entiendes? Quédate ahí. Claro, para que tú te paralices. Para que tú te paralices. Pero esta es la realidad. Uno tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Ya. ¿Me entiendes? La gente te va a criticar, la gente va a decir que tú no lo haces bien, Eso. la gente va a decir que tú no trabajas lo que tienes que trabajar, la gente te va a decir que tú no haces lo que tienes que hacer, la gente siempre va a tener contrariedades, siempre va a buscar algo, pero no te detengas, no le pongas atención a eso, no te detengas. Tú estás claro en el objetivo que Dios te ha dado, sigue adelante, aprende de todo eso para poder desarrollar más tu personalidad con una determinación, una acción, una disciplina en lo que Dios te ha dado. Amén. Porque eso es necesario y la voluntad es un factor determinante en este caso. La próxima. La E. El deseo en una persona de crecer, desarrollarse y aprender produce un efecto definido en el adelanto que podría lograr en estas áreas. Lo que acabo de decir. ¿Un elemento qué? Tiene que tener un deseo ¿Sí o no? para lograrlo. Claro. Entonces eso es importante. Porque mucha gente, cuando ve la situación, se desanima. Hay gente que se desanima. ¿Me entiendes? Entonces el desánimo Es un obstáculo. sí, porque si tú estás desanimado, porque tú no lo entendiste en un momento, te desanima y te frustra. No, no, tranquilo. Cógelo suave. Respira hondo. Y sigue. O hazte una oración poderosa y sigue. Sí. Pídele al Espíritu Santo sabiduría. Que ese sí sabe dar sabiduría. Pídala. ¿Entiendes? Entonces, pídale al Espíritu Santo sabiduría porque siempre va a haber lucha, mi gente. Siempre va a haber ambiente que va en contra del desarrollo espiritual, intelectual, social y físico. Eso lo vamos a tener. ¿Me entiendes? Todo eso va a venir. El punto es cómo yo lo veo. Características de los alumnos. Características de los alumnos. Objetivo 3. Describir las características de los alumnos en cada una de las principales etapas de la vida. El crecimiento influye sobre el aprender. Sin embargo, al comenzar a desarrollarnos, lo que aprendemos se convierte en la base del desarrollo continuo. La primera etapa principal de desarrollo en la que enfocamos nuestra atención es la de la niñez, comenzando en un estado muy indefenso. El niño crece a través de varias etapas identificables. Ya cuando el niño ha llegado a la adolescencia, se ha desarrollado perceptiblemente en lo físico, social, intelectual y espiritual. Social, intelectual, espiritual. Entonces, hay que nutrir todas esas áreas, pero tiene que haber una que sea la que tome la rienda para que haya un equilibrio. ¿Y cuál es? Espiritual. La espiritual. Porque Dios creó todas las cosas. Y Él es quien la tiene en ese orden. ¿Me entiendes? Si uno coge el espiritual, ya uno Claro. Porque exactamente, y esa es la importante. Y ahí hay que hacer, pero espérate un momento, hay gente que se centra en lo espiritual solamente en la oración. Pero espérate un momento, Intelectual. y no en lo intelectual, ¿me entiendes? Es que el área espiritual abarca la intelectual, Y la social y la física, todas las áreas. Ya. Pero hay que saber aquí, como dije, hay que saber vivir el evangelio. hay que saber eso. ¿Y cómo sabemos vivir el evangelio? Cuando nos ajustamos a la norma, sabiendo el precio que hay que pagar en cuanto a obediencia. ¿Me entiendes? Hay que saber vivir el evangelio. Ya. Porque la problemática es que a la gente en el evangelio le han pintado una rosa sin espina. Eso no es así. En el evangelio se sufre, se tiene su lucha. Hay gente que aún en la iglesia, hay gente que maltratan a otros. ¿Sí? Como dije, hay gente que le hace la vida imposible a otros.
hay gente que abusan de otro. ¿Me entiendes? Aún en el evangelio, en las iglesias. Y es verdad. Mucha gente dice, no, sí, es verdad, eso sucede y está sucediendo. Es triste, sí, pero sucede. De que sucede, sucede. ¿Me doy a entender? Por eso cuando tú estás preparado, guerra avisada, Nos mata Mata soldado. soldado. y si lo mata, Es por descuidado. ¿es por qué? Descuidado. Esa es la cosa. ¿Está entendiendo? Entonces cuando a ti te enseñan lo que es el evangelio, y tú sabes y aprendes a vivir por la palabra y la dirección del Espíritu Santo del evangelio, y tú sabes cómo vivir el evangelio conforme a la norma que está escrita en la palabra de Dios, y tú sabes que tú vas a tener lucha, que tú vas a tener obstáculos, que van a venir problemas, circunstancias, pero tú vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener fuerza, vas a tener victoria en el Señor. ¿Me entiendes? Que no te han pintado una película solamente de cosas buenas. Oye bien, la realidad es esto. Oye, hasta en la película a veces vemos que el malo está controlando la cosa y nosotros queremos que el bueno se levante y de una vez controle la situación. ¿Sí o no? Sí, sí. Aún en la película vemos que el malo está ganando y queremos, óyeme, que el bueno se levante rápido y controle la situación. Siempre. ¿Me entiendes? Entonces en el evangelio, cuando tú ves la situación, por ejemplo, Cristo, oye, lo azotaron, lo escupieron, lo injuriaron. Óyeme, pero parecía que ya lo derrotaron, pero cuando se levantó de entre los muertos, ya la situación estaba bajo control. ¿Me doy a entender? Totalmente. Totalmente. Entonces lo que quiero decir es que en el evangelio tú vas a tener lucha, vas a tener gente, hermano, criticones. ¿Me entiendes? Gente que tú no le va a caer bien. Gente que te van a, que te van a atacar. Eso va a suceder. Mira a Jesús. Esa gente también estarán allí también. ¿Me entiendes? Hay gente que, oye, en el evangelio tú vas a tener Judas. Tú vas a tener gente como Tomás. ¿Me doy a entender? Tú vas a tener como de toda clase gente. ¿Verdad? De toda clase. Todos esos personajes que tú viste en la Biblia, que estuvieron alrededor de Jesús. Tú vas a tener gente como el pueblo que decían Hosana y después decían crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Tú vas a tener esa gente. Gente como Judas, gente cercana a ti, traicionero. Entonces, por eso es que hay que estar preparado. De que en el evangelio hay tiempo de guerra, pero tiempo de paz. Amén. A veces viene tristeza, pero hay gozo. Amén. Así es. Y todo eso para que nosotros vayamos aprendiendo y desarrollándonos. Tanto en el área espiritual más, para que lo espiritual abarque todas las áreas. ¿Me entiendes? Porque cuando el área espiritual es saludable, cuando hablo de que el área espiritual es saludable, estoy hablando que la persona está viendo el evangelio como es. Mire, la persona está en obediencia, la persona está buscando a Dios. De eso estoy hablando. Amén. Ahora, cuando la persona está en salud, en su relación con Dios, y esto influye en las otras etapas, en las demás áreas, entonces vemos cómo la persona se va a desarrollar en un equilibrio. Porque ¿quién más que Dios conoce cómo funcionan esas áreas? Porque Él fue que la creó. Amén. Amén. Sigamos. En esta sección se estudiarán las diversas etapas del crecimiento y se descubrirán características comunes a esas etapas. Niñez temprana. La etapa de la vida desde el nacimiento hasta el comienzo de la educación escolar formal del niño trae muchos cambios de desarrollo. Algunos han sugerido que en esta etapa ocurre más desarrollo y aprendizaje que en cualquier otra etapa de la vida. Físicamente. A través de la infancia y la niñez temprana las personas experimentan crecimiento físico muy rápido. Al nacer el niño es muy pequeño, se encuentra indefenso, tiene que depender de su madre y de los demás para suplir sus necesidades. Pero ya para cuando el niño entra en la escuela, ya ha crecido considerablemente. Ha aprendido a voltearse en la cama, a sentarse, a pararse, a caminar y a correr.
El rápido crecimiento de esta etapa resulta del desarrollo de los músculos grandes. Estos músculos grandes controlan la habilidad de movimientos grandes del cuerpo que no requiere mucha coordinación o precisión. En esta edad los músculos pequeños que necesita para movimientos delicados aún no se han desarrollado plenamente. Por tanto, el niño no es capaz de llevar a cabo operaciones delicadas tales como trazar líneas, cortar por las líneas o colorear dentro de las líneas de un cuadro. Este control se logra con el tiempo. Gran parte del desarrollo del niño se revela a través de los juegos. Las actividades de movimiento tales correr, saltar, lanzar, dar de punta a pie a una pelota y amontonar bloques son típicas del desarrollo físico en los niños pequeños. Por eso los niños pequeños tienen que mantenerse ocupados en actividades físicas. No pueden estar quietos por largo rato sin inquietarse, ya que su lapso de atención es muy corto. Debido a que son activos, se cansan rápidamente y necesitan equilibrio entre la acción física y la participación creadora que exige menos de su cuerpo físico. Entonces, el niño necesita crecer físicamente. Y a través del ejercicio y la práctica se va desarrollando su cuerpo. Y esto es muy importante. Amén. Amén. Pero también al niño hay que enseñarle a usarlo. Porque él no se vale todavía de sí mismo. Amén. Y esto es muy importante. Por eso los padres tienen que estar encima de ellos. Y visualizar, por ejemplo, físicamente veo que aquí me hace falta algo, no sé, algo como pasa. Lo llevan al doctor, hay que llevarlo al doctor a que lo examine, que lo chequea. Gente especialista en los niños, ¿verdad? Para que lo chequeen, para que lo vean, para ver si está creciendo saludablemente como debe ser. Amén. ¿Cómo está el peso también? ¿Me entiendes? Todo eso es importante para que nazca saludablemente. Entonces, mentalmente. La niñez temprana es una etapa de descubrimiento mental. El niño descubre a través de sus sentidos. Por eso es que trata todo lo que está a su alcance y con frecuencia se lleva las cosas a la boca. Está descubriendo y por ello necesita el cuidado protector de una persona mayor, ya que no está consciente de los peligros de tragar, tocar objetos dañinos. Los niños pequeños son muy curiosos y hacen muchas preguntas. De esta manera exploran el mundo que los rodea. En esta etapa los niños aprenden a usar el lenguaje como herramienta para expresarse. Desde las primeras palabras su habilidad para usar el lenguaje se desarrolla rápidamente. Ya cuando el niño alcanza la edad escolar, cuenta con un vocabulario como de 1000 palabras, dependiendo de su ambiente hogareño e influencia cultural. Su habilidad en el lenguaje por lo general se limita al habla. Aún no ha aprendido a leer o a escribir. Si enseña usted a niños de esta edad, necesita usar palabras que puedan comprender. Comprenden literalmente lo que se les dice. Por tanto, debe usted seleccionar palabras que transmiten su significado exacto. ¿Entendiendo? En otras palabras, vuelvo otra vez a los padres. Los padres son responsables hasta de que los niños aprendan a hablar. Y bien. Por eso a los niños hay que hablarles correctamente. Exactamente. ¿Me entiendes? Y decirle qué significa eso. Y hacerle también gesto con las manos, como se lo habla y se lo transmite por la voz, por ejemplo, Audible. verbalmente audible, con la fonética de la palabra y todo eso, y visual, que él entienda lo que significa, pero en un nivel de niño, Ajá. para que lo pueda entender. Exactamente. Porque hay padres que han educado ellos mismos sus hijos y cuando los niños entran a la escuela están extremadamente avanzados. ¿Me entiendes? La verdadera educación viene de los padres. Amén. Amén. Sigamos. Durante esta etapa temprana de desarrollo, la habilidad de los niños para enfocar su atención en una sola idea es muy limitada. Como por 2 o 3 años, el lapso de atención con frecuencia no pasa de 2 a 3 minutos, pero ya para cuando comienza su educación escolar, ya ha aumentado a 7 o hasta 10 minutos. Por eso los maestros deberían planificar actividades de aprendizaje tomando en cuenta este lapso de tiempo.
Las actividades deberían cambiar antes de que la atención de los alumnos se enfoque en otras cosas. Con mucha frecuencia los niños pequeños cuentan con una imaginación vivida. Tienen la habilidad de salirse de la realidad y vivir en un mundo imaginario. Ya. Esa circunstancia... Ahí, párame ahí. Ya. ¿Verdad, no? ¿Viví un mundo qué? Imaginario. Ahora viene el punto. Ok. Es un mundo imaginario, ¿verdad? Para nosotros. ¿Y qué tal si estamos hablando del mundo espiritual? Sí, porque ellos pueden ver cosas a los niños. Ah, Sí, son niños, son Ellos pueden ver. inocentes. ¿están entendiendo? ¿Y qué tal si en ese mundo imaginario se está tratando del mundo espiritual? Sí, ¿Eh? Porque hay madres que me han dicho, yo he visto a mi hijo haciendo gestos como que está hablando con alguien, cuando veo no veo a nadie. ¿Oyó eso? Ya. ellos ven cosas. Entonces, ese mundo imaginario, que nosotros llamamos mundo imaginario, ¿qué tal si es que es en esa sencillez, en esa, Inocentes. en esa inocencia, ¿me entiendes? El mundo espiritual está abierto a ellos. A ellos, sí. Para ellos. No es que es así. Y es como yo digo que Dios dijo, Dios dice, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No es casualidad. Entonces, vamos a leer estos párrafos y vamos a dejarlo en espiritualmente. Esta circunstancia puede ayudar para enseñarles muchas verdades. En este mismo marco de tiempo, muchos padres desafían a sus hijos a memorizar simples poesías, cantos, incluso breves pasajes bíblicos. El desempeño de los niños en esta actividad es maravilloso debido a su alta motivación y su habilidad extraordinaria para lo que aprenden. En esta edad temprana, los niños por lo general se sienten seguros emocionalmente en la presencia de su familia, pero quizás se sientan temorosos ante lo que no les es familiar, ante lo desconocido. Usted puede ayudarles a mejorar en el aspecto de seguridad convirtiéndose en su amigo verdadero. Amén. Su amigo verdadero. Verdadero. Si no lo hace, otro lo va a hacer. Ya. Amén. Entonces nos quedamos en espiritualmente. Amén. Para que usted vea. Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Dios les guarde. Marte, ¿quién nos está sintonizando? Se lo creo, ¿Eh? hay mucho. ¿Quiénes son? Usted está viendo, pero ¿Quiénes son, Marte? Dame luz. usted tiene que verlo. Ahí está Raúl, Raúl Capellán. Lilian Carranza. Raúl Capellán. Dios te bendiga, Raúl, mi hermano. Hay mucho. Ana Tavares. Dios te bendiga, Ana Tavares. ¿Quién más, Marte? José Díaz Custodio. Dios te bendiga, José. ¿Quién más? Ya, y Miguel, hay mucho. Miguel, Dios te bendiga. ¿Qué pasó con Miguel? Yo no sé qué pasó. Charlene, Charlene, Dios te bendiga. Me quedé sorprendido y no, pero Miguel no entró aquí, él entró y se fue. Le pido que Yo también me nos quedé deje su sorprendido. comentario para así también aprender. Si hay que modificar algunas cosas para la gloria de Dios y para edificación de ustedes también. Dios se les bendiga y Dios se les guarde. Amén. Amén. Bendiciones a todos y a todas. Amén. Amén. Entonces, sigue, sigue. ¿qué pasó, Marce? Que sigue. Que tranquilo. Ahora sí, espérese.